Ayer hubo una conferencia organizada por Grupo Financiero Monex en el que estuvieron el actuario de la UNAM, Carlos González Tavares, director de análisis económico y bursátil. Tiene más de 17 años de experiencia en este sector, en el bursátil. Y Fernando Bolaños Sapien, analista bursátil, rankeado por Bloomberg como uno de los 5 mejores analistas en su categoría, hablando acerca de las reformas que hemos vivido en México y cómo viene el asunto de la economía y muchas preguntas respecto a la reforma energética, y me da mucho gusto recibir a ambos aquí en el estudio en esta mañana. Carlos, Fernando, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días. No, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Buenos días. Bueno, pues si me lo permites, Fernando, iniciamos con Carlos, porque mucha especulación en el ámbito económico, Carlos. Se habla del asunto, por ejemplo, en el caso de Baja California, del ambiente recesivo, de cómo está cerrando el año en la economía local en cuanto a México, pero también local baja californiana. Pero bien decías que para entender lo que está sucediendo hay que partir de lo global. Así es. Mira, básicamente lo que estamos viendo a nivel internacional es una desaceleración en los principales bloques económicos. Tanto en Asia vemos una desaceleración, Europa está pasando también por una fuerte desaceleración, incluso se espera una recesión para el próximo año. Países emergentes presentando también una fuerte desaceleración y prácticamente en este contexto complicado a nivel internacional vemos que México presenta un crecimiento bastante modesto para nosotros. Sin embargo, nos vemos mucho mejor que otros países emergentes, están atravesando por presiones inflacionarias, bajos niveles de crecimiento y un alto nivel de endeudamiento. Oye, esa parte, Carlos, llamó mucho la atención. O sea, sí hay crecimiento, dices, no como el que necesitamos o como el que esperábamos, pero finalmente, en términos generales, ¿sí podemos hablar entonces de crecimiento? Sí, bueno, a nivel nacional esperamos un crecimiento para este año cercano al 2%, particularmente 1.9%, lo cual definitivamente no es el crecimiento que necesita el país. Nosotros, creciendo a una tasa del 3%, para darnos una idea, estaríamos generando cerca de 500,000 empleos, lo cual resulta pues, muy bajo para el nivel que tiene nuestro país. De esta forma, pues este año será un año también con un crecimiento modesto. Sin embargo, tenemos una mejor perspectiva para el próximo año, en donde estimamos un crecimiento cercano al 3.8%, que en parte, hay que decirlo, viene por una baja base de comparación de los últimos 2 años, que han sido con crecimientos modestos, y sobre todo con una expectativa de recuperación paulatina en la economía de Estados Unidos, que definitivamente tendrá un efecto positivo en nuestro país. Sigue siendo entonces obvia la dependencia que tenemos de lo que suceda con la economía norteamericana. Así es, desafortunadamente seguimos muy dependientes de lo que sucede en Estados Unidos. De hecho, algunos indicadores muestran que este crecimiento que ha tenido nuestra economía, que si bien es lento todavía, en parte, o mejor dicho, la mayor parte viene por Estados Unidos, por el sector externo, más que por la actividad económica interna. ¿Cómo estamos en México? Si te pido que hagas un comparativo respecto al resto de los países emergentes. Hablabas mucho acerca del caso de Brasil y finalmente pues parecería que a pesar de todo, digo, no pretendo que sea una frase clásica del consuelo de tontos, pero finalmente no estamos tan mal. Sí, la realidad es que el contexto internacional es bastante complicado y si comparamos a Brasil con nuestro país, la realidad es que así es como nos ven los inversionistas internacionales al momento de querer participar en algún mercado en donde presente rentabilidad. Lo cierto es que vemos que Brasil está atravesando por un proceso de recesión, trae presiones inflacionarias con una inflación cercana al 7%, con tasas de interés arriba del 11%. Entonces, en este sentido, Brasil, que es nuestro principal competidor por flujos, pues se ve en este sentido pues se ve muy mal, ¿no? Y nuestro mercado, nuestro país, la realidad es que presenta condiciones favorables para inversionistas de largo plazo. Sin embargo, todavía el crecimiento es modesto. De hecho, este crecimiento que esperamos para el próximo año del 3.8% será todavía un crecimiento un tanto inercial. No estará todavía, no se observará todavía el beneficio de las reformas estructurales, que esto lo estaremos viendo pues prácticamente hacia el 2016 en el mejor de los casos y de una manera que creemos que será mucho más contundente hacia el 2018, cuando podamos estar viendo pues un mayor beneficio en el crecimiento económico de nuestro país, producto de las reformas recién aprobadas. Oye, entonces coincidirías, por ejemplo, con ProMéxico, que dice que viene un incremento de la inversión extranjera para el 2015
y por otro lado, con lo que han señalado algunos sectores, como el empresarial baja californiano, que prevé que estas afectaciones que hemos vivido por las reformas sean pues pasajeras y que a partir del 2015, digamos, se comiencen a diluir y que entonces tú sí verías un beneficio a mediano y a largo plazo con las reformas. Sí, definitivamente este año nos ha pegado a todos los mexicanos la reforma fiscal, que ha tenido un efecto importante en el consumo de nuestro país y particularmente a la zona fronteriza, a Tijuana. Pues el tema del IVA ha sido un impacto importante en el consumo y en la actividad económica. Sin embargo, estamos pensando que hacia el próximo año podamos estar viendo pues ya una recuperación, que el tema fiscal se haya absorbido en la economía y que empecemos a ver también pues, un mejor desempeño en la evolución de nuestro país, particularmente en la zona fronteriza, favorecido principalmente por el sector industrial, por el sector manufacturero, que claramente pues, tienen una alta dependencia con la economía en Estados Unidos. Oye, entonces el consumo en términos generales sí cayó. Sí, el consumo lo hemos visto pues, muy deteriorado en lo que va del año, particularmente algunos pequeños negocios son los que se vieron más afectados. Por un lado tuvieron un efecto importante en el ISR, ¿no? También vimos un incremento en el IVA, vimos un IEPS, el impuesto especial, en varios de los productos de la canasta básica, en casi el 37% de lo que consumimos está agravado y de esta forma pues, terminó por afectar básicamente en el bolsillo de los mexicanos y claramente en el consumo interno. Y aquí en la frontera es común ese concepto de la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo. Así es. Y aquí, bueno, todavía, además del impacto nacional, tuvieron el impacto del IVA, que esto definitivamente también tuvo un efecto importante en los bolsillos y en el ingreso disponible de las familias. Algo que consideramos que en los próximos años, empezando por el próximo año con un crecimiento pues, mucho mejor, podría comenzar a compensarse y sobre todo en los próximos años, en la medida que el país pueda tener pues, más recursos, debería de haber mayores inversiones, mayor generación de empleo y debería también de repercutir pues, obviamente en los estados que también fueron más afectados. Esta percepción optimista también aplica para el tema, por ejemplo, de la inflación, porque cómo se ha vivido en el 2014 y qué esperan para este concepto inflacionario para el 2015. Mira, la realidad es que a pesar de que vimos algunos periodos de inflación arriba del 4%, la verdad es que vemos que la inflación debería de descender y mantener una inflación controlada por debajo del 4%. Incluso para el próximo año esperaríamos una inflación del 3.3%, lo cual consideramos que nos mantenemos con esta estabilidad y esto debería permitirnos pues, mantener tasas de interés bajas por más tiempo. Hoy es una cifra, a pesar de todo, muy moderada en cuanto a lo que me dices de inflación. Sí, un 3.3%, que también hay que decirlo, en parte obedece a que pues, la economía hoy presenta pues, una baja actividad económica y esto, pues, al haber una menor demanda de productos y servicios, pues hace que la inflación se mantenga bajo control, que viéndolo de una forma más optimista, pues, nos va a permitir mantener tasas de interés todavía bajas y de esta forma pues, seguir apoyando e incentivando pues, la inversión en nuestro país. Las tasas de interés se van a mantener bajas, eso tiene dos caras. Tiene dos caras. Por un lado, pues, el que no haya incrementos quiere decir que pues, no hay suficiente demanda de productos y servicios y que por eso permanecen en esos niveles. Sin embargo, pues, la buena noticia aquí es que nos permite seguir planeando con un dinero fácil, ¿no? Dinero barato, por decirlo de alguna forma. Finalmente, Carlos, el tema que aquí preocupa a muchos, el de tanta especulación que hay respecto a una supuesta devaluación de la moneda, pero finalmente aquí se aterriza en la vida diaria en el costo del dólar. ¿Qué se espera para el final de año respecto al precio del dólar? Y también qué cambios viviremos en la relación con esta moneda para el próximo año. Sí, bueno, la realidad es que nuestra moneda está expuesta o está muy vulnerable
por varios factores a nivel internacional. Como comentábamos, lo que está sucediendo a nivel internacional es que en Asia, por ejemplo, se están inyectando fuertes estímulos económicos para impulsar a países como Japón y como China. En Europa también se esperan fuertes estímulos económicos y esto ha provocado un fortalecimiento del dólar frente a una canasta de divisas. En este sentido, pues nuestra moneda se ve afectada principalmente por este fortalecimiento del dólar. Y no descartaríamos que en el corto plazo podamos ver episodios de volatilidad alcanzando niveles hasta de 13.80 en el muy corto plazo. Sin embargo, los fundamentales que tiene nuestro país nos hace pensar que hacia finales del año podríamos alcanzar niveles cercanos a 13.30, 13.40 probablemente. Sin embargo, de mediano y largo plazo, pensando para el próximo año, esperaríamos ver el tipo de cambio otra vez sobre niveles cercanos a 12.84, 12.90, lo cual pues nos habla de la fuerte estabilidad que hay en nuestro país en términos económicos, decíamos una inflación controlada, finanzas públicas sanas, y esto aunado a la posibilidad de mayores inversiones que pueden venir en nuestro país en los próximos meses e incluso en los próximos años, pues nos daría la perspectiva de un tipo de cambio mucho más fuerte en los siguientes meses. Entonces, a ver si lo entendí bien, Carlos, en términos coloquiales, sí podemos esperar que el dólar se acerque a los 14 pesos para finales de año, pero será coyuntural. Será algo solamente y regresará. coyuntural. Así es. En términos fundamentales, después de este episodio de volatilidad, deberíamos de ver un tipo de cambio regresando a niveles por debajo de los 13 pesos. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, pero por favor quédense con nosotros. Regresando, vamos a platicar con Fernando Bolaños Sapien sobre el tema de la reforma energética, que es algo que también pues está en el marco de lo que va a suceder con la economía mexicana en próximas fechas, en los próximos años, pero que es mucho más complejo de lo que todos creemos. Nada más para hablar de las etapas, de cómo va a venir operando y cómo va a impactar esto la economía, para bien o para mal, y qué pasa con la reforma energética, ahora que se habla de que bajan los precios del petróleo. De eso es de lo que sabe Fernando. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Visión Informativa, primera emisión.